a, a encontrarnos bajo esta modalidad. Desde el año 2017 estoy con UCIMA, así que imagínense que para mí es un gran honor seguir presente y dando la posibilidad de tratar de distintos temas, abordar temáticas actuales, abordar sobre todo aspectos que tienen que ver con la parte técnica o de gestión de muchas de las cosas que muchas veces identificamos como habilidades más duras, aquellas más relacionadas a la parte contable o matemática. Así que bueno, la idea es que durante el día de hoy podamos dar introducción a este tema, que es la contabilidad, introducción a la contabilidad parte número 1, entendiendo también de que es una forma de tratar de acercarlos a conocer qué es lo que realiza un contador o una persona que está en la parte administrativa también, a la hora de producir información útil para la toma de decisiones. Comienzo con la presentación para ir abordando de a poquito este tema, para que charlemos de qué se trata. A lo largo de esta capacitación probablemente realice algunas preguntas, así que quien tenga la respuesta o quien quiera participar, no dude en comentarlo, ¿sí? Les voy a dar yo el pie inicial para que puedan habilitar el micrófono en ese caso, y si no, bueno, contamos con los últimos 10 minutos para poder hacer preguntas, de cara también a ver y tratar de subsanar aquellos inconvenientes o cosas que quedaron sin estar al 100% clarificadas para poder abordar la temática de introducción a la contabilidad, la parte 2, para el día martes próximo, ¿sí? Lo lindo de este mes de abril es que podemos encontrarnos los días martes. En este caso es el día de hoy que empezamos con esta temática y la semana que viene damos continuidad, entendiendo que es la introducción a la contabilidad parte 1 y 2, para luego ver aspectos más relacionados a la parte de gestión y entendiendo el manejo de lo que es el sistema contable o aspectos que tienen que ver con el manejo de dinero dentro de un área particular, que es el área de la tesorería. Y al final, entendiendo también que podemos identificar precios y costos gracias a todo lo que hemos ido reformulando o identificando a lo largo de estas capacitaciones. Todas tienen esta relación entre sí que dan la posibilidad de entender a veces cuáles son los aspectos monetarios, duros, como les comentaba antes, que mucha gente así lo cataloga en cuanto a que tiene que ver mucho con lo que es el manejo de matemático, ¿sí? Numérico, y cómo estos temas logran comprender cuáles son las perspectivas y análisis fundamentales a la hora de manejar un negocio, una empresa, un emprendimiento, o poder encarar muchos proyectos o negocios que cada uno tenga como intención afrontar. Durante la capacitación del día de hoy y del próximo martes, la idea es que conozcan los conceptos principales que rigen la contabilidad, cuáles son nuestros patrones, cuáles son nuestras vigas sobre las cuales nos basamos para poder enfrentar la elaboración de la información contable, que no va a servir de nada si solamente nos abocamos a números, sino que esta información tiene que tener toda una explicación, tanto en texto, en letra, ¿no? Y en número, para poder dar a conocer a las personas de afuera y también a la gente que trabaja dentro de una empresa o de una organización sobre qué es lo que está pasando, cuál es la naturaleza económica que define el accionar actual de la empresa y que la encamina o la lidera y define qué es lo que debe realizarse de allí hacia adelante para tratar de mejorar o revertir ciertas situaciones o problemáticas que están
en ese momento rondando a la organización en sí. Se van a identificar las normas contables, es decir, cuáles son los aspectos legales a tener en cuenta para poder elaborar un informe que puede llegar a ser leído por distintas personas en un lenguaje de tipo universal, por así mencionarlo, entendiendo que las normas que vamos a mencionar tienen que ver con la aplicabilidad en Argentina, pero no quiero dejar de comentarles que a nivel mundial existen otras normas que siempre es importante, o las normas internacionales, que siempre es importante saber que pueden llegar a diferir de aquella información que a nivel Argentina nos solicitan para poder explicitar qué es lo que está aconteciendo en la organización. Y además vamos a ver que, sobre todo en la parte 2 de la introducción a la contabilidad, vamos a ver todo lo que tiene que ver con compra y ventas de bienes de cambio, bienes de uso, ¿sí? Palabras que muchas veces pueden resultar raras a la hora de decir bienes de cambio, ¿qué significa? O bienes de uso, ¿qué significa? Bueno, vamos a poder dar una definición precisa de qué trata esto y sobre esa base identificar que muchas cosas que vemos en la realidad, depende de cuál sea la organización y cuál sea el plan de cuentas de la organización, pueden llegar a resultarnos muy familiares, dado el uso que ellos hacen a la hora de identificarlos en la empresa. Bien, los temas, hoy vamos a ver más que nada introducción a la contabilidad, los informes contables, qué es lo que se nos pide a nivel legal a la hora de suministrar información para uso de terceros y para uso del ente en sí mismo, ¿sí? Las cuentas, los asientos, el balance general y otros conceptos que los menciono acá, pero siguen estando relacionados con la capacitación del día martes próximo. Y bien, probablemente dentro de esta capacitación tenga gente que conoce el tema o que trabaja en un lugar en donde hace administración, o chicos que tienen intención de replantearse sus estudios y ver de comenzar a estudiar esta materia, esta carrera, ¿sí? En muchos casos. Y la verdad que termina entonces siendo, se terminan identificando distintas necesidades en una misma disciplina, ¿sí? Entonces, el hecho de ubicarnos en tiempo y espacio, de qué es lo que es la contabilidad, es lo que les va a permitir a ustedes saber el propósito o el porqué de la existencia de esto. Y para nosotros, Enrique Fowler Newton, un gran escritor dentro de lo que es la contabilidad acá a nivel Argentina, comenta y dice o define que la contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente, los bienes de terceros en su poder y ciertas contingencias, produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados, y la vigilancia de recursos y obligaciones de dicho ente. ¿Uno a simple vista podría explicar la contabilidad de otra manera? Puede ser, pero quizás me vaya olvidando de ciertos aspectos que son importantes y que en esta definición figuran bien claros, ¿sí? Es una definición larga, con muchas comas y sin puntos en el medio, por ende abarca una totalidad de aspectos importantes que no tenemos que dejar de ver. Fíjense, disciplina técnica, es decir, una disciplina que implica el desarrollo de procesos o de procedimientos que pueden llegar a ser repetitivos a lo largo del tiempo, una vez que identifico la forma de hacer las cosas, ¿sí? Que requiere el seguimiento de pasos, que funciona a través de un procesamiento de datos, es decir, la entrada de información que me va a ser para mí importante para yo poder, una vez ingresada, desmenuzarla y a partir de ahí explicarla en términos o en un lenguaje más bien universal, más bien entendible, unificado, ¿sí? Y que todos logren comprender qué es lo que está pasando dentro de un ente.
sobre cómo se compone y evoluciona el patrimonio de un ente a lo largo del tiempo. Patrimonio de un ente entendiendo como, ya lo vamos a ver más adelante, pero me voy a ir anticipando, la totalidad de su activo menos su pasivo, ¿sí? Es decir, todos los bienes y derechos en su poder, menos las obligaciones a las cuales él tiene que hacer frente. Por ende, todo aquel patrimonio, todo aquel capital que le queda disponible en sus manos y que puede mencionar como capital propio o de la empresa, ¿sí? Puede contener también bienes de terceros en su poder, entonces sobre eso también hay que dar información, entendiendo bienes o moneda o dinero que tenga de terceros en su poder. Y cuando hablo bienes o monedas de terceros en su poder, puede ser préstamos o suministro de dinero para afrontar ciertas obligaciones que él en ese momento tiene que vencer para poder cumplir con ciertos parámetros o ciertas obligaciones con las que cuenta. Además también de identificar dentro de lo que es la contabilidad y exponer las contingencias, es decir, hechos que aún no suceden, se prevé que sucedan en un futuro relativamente cierto y que puede generar obligaciones para el ente, ¿sí? Entendiendo obligaciones como derechos de pago más que como derechos de cobro, porque la contabilidad lo que trata de plantear es un escenario, por así decirlo, pesimista. Es decir, si yo sé que pronto estoy por perder un juicio, por ejemplo, y en donde realmente tengo altas posibilidades de ser perdedor, yo tengo que dejar asentado a fecha de cierre de mi ejercicio cuál es esa contingencia negativa a la cual voy a tener que afrontar y voy a tener que hacer frente. Y por ende, los futuros inversionistas tienen que saber que parte del activo va a estar consumido por ese pasivo, ¿sí? Entonces, son las contingencias negativas de alto grado de probabilidad que sé que van a acontecer dentro de un futuro cierto. Las expongo para dar a conocer cuál es mi situación contable y cuál es mi situación frente a la realidad y la naturaleza del desarrollo de mi actividad. La idea de este procesamiento de información es identificar todo aquel dato que sea útil para la toma de decisiones de administradores, es decir, de aquellos que se encuentran dentro de lo que es la cúpula empresarial. Terceros interesados pueden llegar a ser futuros inversionistas, bancos que están en duda si otorgarme créditos o no, o directamente personas que quieren tratar de intervenir a la hora de poder hacer un negocio conmigo para tratar de definir algún tipo de contrato o de cláusula en particular para la concreción de compras y ventas, etc. Entendiendo también la vigilancia de los recursos, es decir, el activo o el patrimonio con el que cuenta la persona y las obligaciones de dicho ente, ¿sí? Así que fíjense que abarca un montón de aspectos que la idea es clarificarlos de modo tal de no dejar de suministrar la información que actualmente va a determinar las decisiones de la hora y de lo que viene, ¿sí? Hablar de contabilidad no es lo mismo que hablar de teneduría de libros. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque antes se estudiaba mucho el desarrollo de la carrera de lo que era la educación superior o la parte de lo que es secundario, entendiéndolo en términos de lo que es ahora, ¿no? Uno dentro de su título de secundario tenía el perito mercantil o tenedor de libros, ¿sí? Hablar de contabilidad o ser contador no es lo mismo que hablar de llevar una teneduría de libros. ¿Desde qué punto de vista o desde a qué aspecto? De que una cosa engloba a la otra, ¿sí? La contabilidad, dentro de los aspectos de la contabilidad, hablamos de la teneduría de libros, de la parte más administrativa, si se quiere, ¿sí? Ahora
Les voy a hablar de esta manera para que logren ir identificando cuál es la figura de la persona que va a hacer este procesamiento de datos, para que a medida que desarrollemos el curso puedan identificar con claridad cuáles son sus funciones o qué es lo que debe realizarse. Entonces, la contabilidad abarca dentro de alguno de los aspectos la teneduría de libros, pero también la contabilidad puede ayudar o puede favorecer a la elaboración de la información para ayudar a la gestión y que sea parte de la contabilidad aquella de, que sea parte de la toma de decisiones empresariales, definiendo cuál es el rumbo a seguir, identificando inversiones, identificando futuras obligaciones que pueden llegar a permitir la realización de grandes operaciones que generen rentabilidades. Dentro de lo que es la parte contable también podemos abarcar distintos aspectos como la posibilidad de enseñar la temática, tener algunos indicios de lo que es la matemática financiera también, y conocer aspectos como el devengamiento de los intereses, cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar préstamos, etc. Hay un montón de aspectos legales también que van a regir la contabilidad y que van a ser muy importantes para afrontar, por ejemplo, procesos de quiebras o concursos de sociedades, etc. Y bien, entendiendo esto, de que estamos en un proceso de elaboración de información contable, es importante identificar que el producto de la contabilidad van a ser informes contables, ¿sí? Porque esa es la idea, tratar de desmenuzar información, juntarla de acuerdo a la característica o lineamiento que las une entre sí, para poder dar a entender a las personas qué es lo que está sucediendo a nivel interno y a nivel consecuencia de las decisiones que se están tomando a lo largo de este tiempo que pasó y enfrentando todo lo que viene, ¿sí? Entonces, como el producto de ese procesamiento de datos son los informes contables que vamos a necesitar, información útil para tomar decisiones. Es decir, identificar qué tipo de decisiones realmente necesita el futuro usuario de la contabilidad y tratar de incluir en él la información que para él le va a ser significativa, ¿sí? Hay ciertos datos que pueden formar parte de la organización, pero que hacen al desenvolvimiento normal, al desarrollo natural y cotidiano, que muchas veces no es muy útil para tomar decisiones importantes, ¿sí? Entonces, hay que saber utilizar bien ese sentido común o ese criterio contable o ese criterio profesional para saber también qué tipo de información se nos está pidiendo. Gran parte vamos a vernos ayudados por la normativa o por la legislación actual. Entonces, no van a estar tan perdidos a la hora de procesar ese tipo de información. ¿Y qué tipo de informes vamos a hacer? Informes contables, que es lo que nos pide la norma, que ya vamos a ver que son 4 los obligatorios, y también podemos elaborar y desmenuzar, como les contaba recién, otro tipo de información que puede llegar a ser útil, pero quizás a nivel interno en la empresa, o que puede llegar a elaborarse información para elaborar rendimientos o para efectuar controles e implementar nuevos sistemas de control e implementación de, por ejemplo, sistemas ofimáticos que hagan a la nueva funcionalidad del sistema y que logren obtener información mucho más útil de la que tengo ahora o con la que me manejo actualmente. La idea de esos informes contables es, primero que nada, elaborar esa información que sea leíble, que sea entendible, en un lenguaje único, como les comentaba recién, para la lectura de terceros interesados, entendiendo que vamos a conformar estados contables básicos, que eran los 4 que les mencionaba recién, junto con la información adicional que va a ser necesaria complementar para lograr entender esos números que en los estados contables agregamos.
Y también informes contables para uso interno también pueden ser utilizados a modo más resumido quizás de esos estados contables básicos que pueden llegar a suministrarse como información entre las personas que forman parte del directorio, parte del comité organizador o parte del comité que va a enfrentar la implementación de nuevas decisiones, ¿sí? La normativa que les mencionaba se llaman resoluciones técnicas, las famosas RT, ¿sí? Acá yo traigo dos ejemplos de dos marcas editoriales distintas, pero para que tengan en cuenta más o menos cómo son. Lo importante es identificar siempre la versión o la edición vigente, que siempre tenemos que tratar a la hora de comprarlas de que sea la última. ¿Por qué? Porque esto está sufriendo modificaciones permanentemente, en donde las actualizaciones son vitales y son de gran importancia conforme a cuáles son los avances que se van realizando a nivel organizacional y a nivel suministro de información, y que es muy importante tener en cuenta, en donde muchas veces pueden afectar la parte expositiva, es decir, el modo de presentar la información, como también la parte del desarrollo o la conformación de esa información, qué criterios tengo que tener en cuenta o qué sumas, qué restas tengo que utilizar para, por ejemplo, computar amortizaciones dentro de mis bienes de uso, ¿sí? Entonces, todas estas modificaciones las van a ver dentro de lo que es la normativa actual, por eso siempre tienen que tratar de buscar la última edición o versión, ¿sí? Que consultándolo en los lugares en donde compren la información, van a saber asesorarlos y mantenerlos actualizados, por ejemplo, online, luego para que cuenten con información fidedigna en tiempo y en espacio correctos. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la FAPSE, agrupa 24 consejos profesionales de todo el país y representan a más de 120.000 matriculados de las carreras de contador, licenciatura en economía y en algunos lugares o provincias de la Argentina también actuarios. El Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y de Auditoría es el organismo encargado de desarrollar el interés público y difundir las normas emitidas por la Federación Argentina de Ciencias Económicas. ¿Por qué les traigo esto? Porque es la Federación quien autoriza la emisión de esa normativa que yo les traía recién, ¿sí? Esa federación está conformada por los 24 consejos profesionales de las distintas provincias argentinas, en donde charlan, comentan, introducen nuevos interrogantes para elaboración de esas modificaciones que luego se reflejan en la normativa a tener en cuenta a la hora de actualizar las resoluciones técnicas, ¿sí? Entonces, cada vez que escuchen esto de lo que es la FAPSE, la Cencia, que es el consejo emisor de estas normas de contabilidad, tengan muy en cuenta si están manifestando la promulgación de alguna nueva actualización, ya que con seguridad eso va a tener repercusión en el tratamiento de la información contable. Bien, parte de la información que piden las resoluciones técnicas, que solicitan las resoluciones técnicas, es el modo de exponer esta información, que para ellos resulta muy importante el hecho de cumplir y de dar a conocer distintos aspectos que tienen que ver con la cultura organizacional en términos de identificar numéricamente y expositivamente causas que dan a entender cuál es la situación contable de la organización. Y para ello, la resolución técnica número 8, que son grandes compendios, ¿sí? Por eso las identifican con números, en donde podemos llegar a identificar que, por ejemplo, la 1, la 2, ya pueden no estar vigentes, entonces van tomando y adaptando nuevas resoluciones con la identificación de nuevos números para tratar temáticas en particular. En este caso, la RT8 habla a nivel de exposición de la información y dice que todo ente que elabore información contable
para suministrar a terceros, tiene que elaborar 4 estados básicos, que llamamos. El estado de situación patrimonial o balance general, el estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de variación de capital corriente o de origen y de aplicación de fondos. El estado de situación patrimonial, para que a ustedes se les represente, es una foto a fecha de cierre de ejercicio. Entendiendo primero que toda empresa cuenta con un ciclo o año contable o ejercicio contable. Generalmente es de un año y en muchas empresas coincide con el año calendario, es decir, comienza el 1 de enero, finaliza el 31 de diciembre de cada año. Hay empresas que no siguen esta lógica, pero porque, por ejemplo, sus procesos productivos o el desarrollo de su proceso productivo hace que sea conveniente hacerlo en otra fecha, en diferir ese ejercicio patrimonial, pero diferirlo respecto al año calendario, y en donde puede, por ejemplo, comenzar en junio y terminar al año próximo, por ejemplo, en una empresa vitivinícola. O hacerlo desde septiembre hasta agosto del año próximo, ¿sí? Por ejemplo, una olivícola, que muchas veces va a tener en cuenta cuál es esa situación que rige el desarrollo de la actividad, esa situación fundamental que hace la existencia de la naturaleza y de la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta cómo es ese ejercicio patrimonial y cuándo es la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque la fecha de cierre es la que nosotros nos vamos a pasar para luego liquidar impuestos, presentar estos estados contables, dar a entender o dar información susceptible de ser utilizada por parte de terceros interesados, etc. El estado de situación patrimonial, como les decía recién, es una foto que va a mostrar cuál es el activo y el pasivo y por ende su patrimonio neto de una empresa a fecha de cierre. Si tomamos el ejemplo del año calendario, al 31 de diciembre de ese año. Es decir, debo congelar mi situación ese día, a la hora de cierre del negocio, a la hora de cierre de la empresa, ¿sí? Y decir, bueno, en caja tengo tanta cantidad de plata. En bienes de cambio o bienes que son susceptibles de ser vendidos porque hacen a la naturaleza de mi negocio, tengo tanta cantidad de dinero representado en bienes, ¿sí? Que los debo después especificar en cantidades y características de esos bienes. Bienes de uso, cuento con estos bienes. El valor total representado al día de la fecha es de tanto dinero, ¿sí? Al cual hay que deducirle la amortización o el desgaste del uso a causa del tiempo, que ya lo vamos a ver. Pero también, así como tengo bienes, por ejemplo, o inversiones o derechos de cobro, porque por ejemplo vendí bienes a plazo o vendí en cuenta corriente, también tengo que manifestar, eso es lo que es un activo, también tengo que manifestar cuáles son mis pasivos, cuáles son mis obligaciones, qué obligaciones tengo al día de hoy o cuáles van a vencerse dentro del próximo plazo de 12 meses. Y por ende son las corrientes, obligaciones corrientes de las cuales sí o sí el año que viene tengo que tratar de afrontar. Y pueden ser, por ejemplo, giros en descubierto del banco, pueden ser el pago que tenga que realizarle a los proveedores de las mercaderías que yo voy a luego revender o el suministro de insumos para yo elaborar esos bienes que luego vendo. Puedo deberle a otras personas, ¿sí? A terceros, etc. Entonces, manifiesto que tengo en mi poder, manifiesto las obligaciones dentro de este plazo de 12 meses como obligaciones corrientes y aquellas que exceden el plazo de 12 meses lo coloco como obligaciones no corrientes, es decir, aquellas que van a ser exigibles dentro de un periodo mayor a 12 meses. Y por ende, la resta entre todo lo que tengo en mi poder como bienes a favor o saldos positivos, por así mencionarlo, menos
las obligaciones que tengo que afrontar, en definitiva, termino informando cuál es mi patrimonio, lo que me pertenece a mí y no le pertenece a otro. ¿Sí? Junto con eso, también tengo que mostrar el estado de resultados. El estado de resultados menciona o da a entender cuál ha sido la evolución de esos resultados a lo largo de todo ese ejercicio económico, entendiendo qué fue lo que sucedió desde el 1 de enero de ese año y qué finalizó o qué sucedió a fecha de cierre. Y por ende muestro los resultados acontecidos a causa de ventas, cuáles fueron los costos de esas ventas, y por ende cuál es el resultado bruto, es decir, ventas menos costos. Tengo que restar los intereses de los préstamos, tengo que tener en cuenta gastos, y así logro identificar cuál es el resultado proveniente de mi actividad, que si es positivo luego y de identificadas ciertas características y aplicación de normas tributarias puede tributar, por ejemplo, un impuesto a las ganancias o bienes personales. Entonces, son estados que suministran información útil para distintos tipos de situaciones. Y entre ellas, parte de los terceros interesados puede llegar a ser el fisco, la persona o el ente que luego me va a pedir que pague o que genere el ingreso de impuestos. Así como muestro la evolución de los resultados, muestro la evolución de mi patrimonio, es decir, con cuánto patrimonio yo contaba a fecha de cierre del ejercicio anterior y con cuánto cuento ahora, y por ende, cuál fue la evolución, si gané, si perdí, si en realidad terminé afrontando mayor obligación, o si tengo mayor cantidad de deudas, o si al contrario, generé la posibilidad de la incorporación de mayores accionistas dentro de la compañía y por ende ese patrimonio se incrementa. Y todos los sucesos que puedan llegar a acontecer y manifestar si ese patrimonio evolucionó o terminó disminuyendo. Y junto con eso, el estado de flujo efectivo, que es lo que llamamos en la cotidianeidad, o variaciones de capital corriente, o de origen y aplicación de fondos, en donde solamente hablamos del manejo del dinero físico, es decir, cuáles fueron las variaciones o la evolución del manejo de fondos en efectivo. ¿A causa de qué? De venta de bienes, por ejemplo, a causa de venta de bienes de uso o de bienes que hacen al desarrollo normal de mi organización, o bienes de cambio, que es lo que llamamos, o la teneduría de nuevos préstamos, o el afrontar distintas obligaciones, etc. Todo eso se manifiesta y se elabora de formas muy particulares y donde la lógica de la elaboración prácticamente ya manifiesta una columna vertebral sobre la cual yo me puedo basar para utilizar y mostrar esa información con la que tengo, ¿sí? Con la que actualmente me manejo. Fíjense, el balance general o el estado de situación patrimonial. Se muestra de esta manera aquí en Argentina: el activo a la izquierda, el pasivo y el patrimonio neto. Fíjense que es un cuadro perfecto, ¿sí? ¿En qué sentido lo menciono? Que la totalidad del activo, una parte siempre va a ser propiedad de terceros y lo que resta va a ser mío, va a ser parte de la organización, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos patrimonio neto, que en términos de fórmula puede ser activo menos pasivo es igual a ese patrimonio neto, ¿sí? ¿Logran identificar el cuadro? Ese activo se manifiesta en activo corriente y activo no corriente. Lo corriente en términos de activo es aquello que representa mayor liquidez, mayor posibilidad de transformación en dinero físico, en dinero en efectivo, ¿sí? Mientras que lo activo no corriente es aquello que quizás va a tardar un poco más en hacerse efectivo en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, dentro de ese rubro pueden ir bienes de uso. ¿Por qué? Porque bienes de uso hacen al complemento y funcionamiento de la empresa, ¿sí? Es aquel capital rígido con el que cuenta la organización
para el desenvolvimiento normal de las actividades. Y que probablemente, por ejemplo, una computadora termine siendo efectivo líquido o dinero en efectivo con el paso de 4, 5, 6 años, cuando ya se vuelva obsoleta y yo a lo sumo pueda sacar algo de rédito de esa venta. ¿Sí? Mientras que el pasivo corriente, es aquel que yo voy a tener que afrontar en el término de los próximos 12 meses, porque tengo la obligación de afrontarlo bajo las cláusulas de las cuales suministraron ese dinero en efectivo, y el pasivo no corriente es aquel que tengo que cancelarlo o cuya obligación va a acontecer en un periodo mayor a 12 meses. Por lo tanto, actualmente tengo que estar tranquilo y es una deuda que quizás me molesta, pero al punto en donde tengo que utilizar parte del activo de acá a más de 12 meses, ¿sí? Para poder saldarlo. Fíjense el estado de resultados. Muestra las ventas, las devoluciones de las ventas, identificándolo como saldos en negativo, es decir, que ventas no concretadas, por ende, ese saldo positivo debe anularse. Y así también los descuentos que suministro en las ventas. ¿Por qué? Porque es dinero que no ingresa o dinero que dejo de percibir. Por ende, llego a las ventas netas. A esas ventas hay que restarle cuál fue el costo de su elaboración, en donde si soy una empresa productora voy a tener que tener en cuenta todos los costos que intervinieron en el desarrollo de ese proceso productivo hasta llegar a la calidad del producto terminado. Y si en cambio me dedico a una actividad de reventa, voy a tener que tener en cuenta la compra de esos bienes que luego voy a revender y todos esos costos accesorios o que figuran alrededor de esa adquisición, que son importantes porque son parte del costo de adquisición de los materiales, que luego pueden llegar a sufrir alguna modificación, costos nuevos que voy a tener que tener en cuenta o agregados que voy a tener que tener en cuenta, para así lograr obtener la calidad de producto terminado, como me manifiesta la posibilidad de poder restárselo a las ventas concretadas. En ese caso voy a tener una utilidad bruta, ¿sí? O utilidad en operación, que en este caso sí lo menciona en este apartado, y que le voy a restar los sueldos, las comisiones, qué gastos de venta tuve, o sea, los sueldos de oficina, también arriendos, sobre todo de aquellas sucursales o locales, o el pago de servicios que intervienen para el desarrollo de las ventas de esta empresa, qué gastos administrativos tuve, utilidades, ingresos, por ejemplo, financieros u otros tipos de ingresos, etc. Y luego vamos a llegar a una utilidad, que es la de antes de impuestos, y la que les mencionaba que puede ser utilizada por entes como el fisco, para luego identificar si sobre eso se aplican determinados porcentajes susceptibles de ser aplicados los tributos vigentes en la Argentina conforme a la normativa legal, la normativa que rige el desarrollo de ciertas actividades de manera precisa, ¿sí? Acá tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Lo que estamos viendo entonces son los productos finales de la contabilidad, es decir, la razón de ser por la que la contabilidad existe y que a nivel cumplimientos de normativas dentro de lo que es el ámbito de la aplicación aquí en Argentina, piden para poder suministrar información útil para la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos cuál fue el saldo al año anterior, si hubieron ajustes, si se declararon dividendos, es decir, las ganancias que a mí me manifiesta este estado de resultado, yo puedo decir, bueno, ahora eso, una parte lo vamos a invertir y lo vamos a aumentar nuestro capital, es decir, que lo vamos a dejar como en circulación para contar con parte del dinero en efectivo invertido, y a partir de allí el resto podemos dividirlo entre las personas que formamos parte de las cuotas accionarias o que somos dueños de la compañía para lograr tener el rédito de las inversiones en sí mismas como parte de
una cartera de acciones o cuotas sociales o cuotas partes de alguna organización, ¿sí? Capitalización de utilidades, es esa parte que decía de esta parte la dejamos para acá para la empresa y la dejamos en circulación. Con eso aumentamos el patrimonio. O directamente, como estamos flojitos, le vamos a pedir a los accionistas que inviertan un poco más de dinero porque necesitamos, no sé, aumentar la capacidad de producción. O lo que necesitamos es invertir en una nueva sucursal para tratar de llegar a un público que actualmente no llegamos. Por ejemplo, no sé, en el Valle de Uco, porque actualmente solamente tengo la empresa que hace venta al público acá en Capital, ¿sí? Entonces, tratémonos de expandir porque eso nos va a permitir tratar de tener mayor cantidad de utilidades que van a ser susceptibles de ser divididas entre los accionistas. Utilidades del ejercicio, reinversión de utilidades, etc. Y ahí, mediante la suma y resta de las distintas situaciones que van a acontecer a lo largo del ejercicio, llego a cuál es mi patrimonio. El patrimonio, el total, por ejemplo, estos 64.705, debe coincidir con este patrimonio que voy a tener acá, ¿sí? Todo se relaciona, vamos desmenuzando información, como les comentaba, ¿sí? Vamos ampliando la posibilidad de análisis y de observación que puede llegar a tener un tercer interesado para identificar qué es lo que ocurrió en la empresa a lo largo de un ejercicio económico. Y sobre todas las cosas, si están haciendo las cosas bien, o son empresas que tienen visión de futuro, o son empresas que tienen intenciones de crecer, o tienen gran posibilidades de manejarse con información oportuna. Es decir, que saben utilizar los datos para que, dados los contextos en los cuales viven, puedan enfrentar distintas situaciones o contingencias que, en vez de afectarlos, los benefician, ¿sí? Entonces, habla mucho de la gestión también, el tema de manifestar estos números. Como les decía, el estado de flujo de efectivo muestra, por ejemplo, efectivo generado por actividades de operación, es decir, aquellas actividades que tienen que ver con el desarrollo normal de la empresa, o la razón de la existencia de esa empresa. Entonces, por ejemplo, pueden venir ingresos por ventas, ¿sí? Menos que tengo que tener en cuenta. Y saqué dinero porque compré en efectivo, hice desembolsos, correcto. Tuve gastos de administración y ventas que también afronté en efectivo, los resto. Pagué impuestos. Entonces, el total de desembolsos en efectivo termina siendo el neto entre los ingresos menos los egresos, ¿sí? Después, otros por actividades de inversión, es decir, generé venta de activo fijo, generé venta de inversión para tratar de hacer un manejo, un refrescar las actividades y tratar de ir cambiándolas conforme a cuáles son las situaciones actuales en la Argentina. Pero ojo, así como también modifiqué la venta de esas inversiones, compré maquinaria que era necesaria para poner en actividad una nueva sucursal. Entonces, lo resto y obtengo los netos, ¿sí? Y lo mismo por actividades de financiación, entonces a la larga termino identificando que las sumas y las restas de los distintos tipos de actividades que componen el estado de evolución terminan identificando si tuve un aumento del manejo del efectivo o si tuve una disminución, ¿sí? Habla mucho del manejo que hay a nivel dinero. Qué tan importante o qué tan vital es el dinero para el desarrollo de las actividades diarias, o si directamente ya opto por manejarme con bancos, con cheques, con promesas de pago, o etcétera, ¿sí? Una empresa que quizás puede llegar a manifestar mucho flujo de efectivo son aquellas que hacen manejo o atención a públicos minoristas, ¿sí? Mientras que públicos mayoristas puede que exceptualmente se manejen con dinero en efectivo, y ni les cuento de aquellas empresas que se dedican a exportar. Directamente el flujo de efectivo no se maneja más que por la utilización de bancos para el giro de dinero, ¿sí? Bien, como les decía,
de estos estados contables básicos o de estos 4 estados, la idea es que se tomen decisiones económicas. O realmente analice si estoy en una situación favorable para decir, bueno, estos pesos que tengo de más, ¿me conviene invertirlos acá o no me convienen? ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y fíjense, ¿hay empresas que usan esto? Sí, muchas. No solamente para la elaboración de las declaraciones juradas de los impuestos, sino que también aquellas empresas que cotizan en bolsa. Y les traigo este dato, sobre todo si quieren analizar o ver el producto final, digamos, de estos contadores o de esta teneduría, precisamente, ¿sí? Hablando de lo que es el aspecto de suministro y procesamiento de la información, en donde pueden ver ejemplos precisos en la Comisión Nacional de Valores, las empresas que cotizan en bolsa acá en Argentina, en donde tienen la obligación de dar a entender o de suministrar estos hechos y esta información a todo el público en general para conocer cuál es el manejo de sus flujos de efectivo, su manejo patrimonial, su situación de activo y de pasivo, ¿sí? Pueden ver ejemplos y ver cómo le va a distintas empresas acá en la Argentina y cuáles son sus flujos o nivel de rentabilidades también, hasta para analizar ustedes como, digamos, jugando cuál es la situación que sucede en Argentina. Y muchos de los que tengan la posibilidad de poder invertir en la bolsa, también analizar dónde van a depositar el dinero y si realmente manifiesta posibilidades de ser una buena inversión, ¿sí? Y de dar rédito, ese rédito positivo, palpable y con posibilidad de concretarse al menos dentro de un futuro próximo. Bien, como les contaba recién, esto en realidad les muestra de los estados de situación patrimonial, por ejemplo, que era una foto, y el resto que manifiestan la evolución a lo largo del ejercicio, ¿sí? Hablamos de todo el periodo analizado. Proporcionar información sobre el patrimonio del ente emisor facilita la toma de decisiones económicas. ¿Para quiénes? Para personas que están dentro de la organización y para los externos, ¿sí? Muchas veces la información contable a veces se cree que solamente la va a utilizar un tercero externo, pero en realidad puede, bien adaptada a las condiciones y a la necesidad, puede formar parte incluso hasta de los empleados, quienes tienen la posibilidad de trabajar en una empresa. No muchas veces tienen acceso a este tipo de información en donde podría ser muy útil para todas aquellas áreas en específico que ayudan a la elaboración de la información y sobre todo para entender que cada parte o que cada uno de nosotros tiene una función que repercute en ámbitos y en descripciones que luego van a ser expuestas. Entonces, entender el porqué de eso y comprender el por qué trabajamos o cómo colaboramos con el desarrollo empresarial puede llegar a ser muy útil entendiéndolo en términos de estados contables también, ¿sí? Bueno, dejo hasta acá, que era la primera parte, para que ahora tengamos la posibilidad de charlar un poquito y que me hagan las preguntas que estimen convenientes. Siempre enfocándonos en que, bueno, sepan que de ahora en adelante les dejo la tarea de que analicen un poco lo que hemos visto, piensen también cuestiones a tener en cuenta o analicen las dudas que les puedan llegar a surgir para que si tienen ahora esas dudas podamos charlarlas y si no, la semana que viene, dentro del espacio de apertura de preguntas, para que traten de irse con todo solucionado, ¿sí? Los escucho. Si quieren habilitar micrófonos o hacer las consultas a través del chat escritas, yo se las transmito a la docente.
Yo acá leo una pregunta que hicieron recién. La estructura que nos has mostrado también se aplica en otros países del mundo, obviamente no las regulaciones. La estructura en términos muy generales no difiere de esta presentación, ¿sí? Sí es importante tener en cuenta que van a tener sus propios lineamientos a la hora de elaborarla. Por ejemplo, el estado de situación patrimonial se expone a la inversa, pasivo, patrimonio neto, activo, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta qué es lo que se solicita, pero en términos muy generales no difiere. Sí, es verdad que hay estados complementarios que van a suministrar o dentro de la información adicional van a pedir que se detallen tipos de intereses o tasas a tener en cuenta o conformación de los costos de, por ejemplo, un bien de cambio, en donde va a ser muy importante dejar bien explicitados los procedimientos. ¿Para qué? Para una lectura a nivel internacional uniforme y acorde a lo que se solicita, ¿sí? Pero sí, o sea, la respuesta sería difieren, pero no en términos muy generales. ¿Se siguen usando las T de contabilidad? Sí, se siguen usando, son los mayores en T, en donde ya los vamos a ver para una cuenta en particular, por ejemplo, como les contaba recién, dentro de lo que es el activo, uno de los criterios más corrientes, o de los conceptos más corrientes que se manifiestan, es la cuenta caja. El mayor en T que refleja que nosotros nos manejamos por partida doble, es decir, mirándolo a la luz de la cuenta caja, ingresos que hubo en mi caja registradora y egresos, ¿sí? Ingresos en la parte izquierda, derechos en la parte derecha, los egresos. El neto que surge entre ambos me termina diciendo el saldo que yo luego voy a poner en el estado de situación patrimonial. Entonces, termina siendo muy útil para una representación gráfica rápida y evidente cuál fue la situación que se manifestó a lo largo de todo el ejercicio. El video material de clase ya queda después para YouTube, acá en UPSIM. Después, ¿qué más? ¿Los gastos en tarjeta de crédito se cuentan como pasivo corriente? Sí. Y sobre todo pueden ser explicitados o demostrados según con el banco emisor de esa tarjeta de crédito, entendiendo que las primeras cuotas se pueden encontrar dentro de lo que son los pasivos corrientes y el resto vos lo podés manifestar o colocar para esa misma línea o para ese mismo banco, pero con 12 meses de posterioridad. Ingreso a la derecha y egreso a la izquierda, digamos que sí, Nicole, para algunas cuentas, ya lo vamos a ver. Y para eso también tenemos una formulita que les va a permitir identificar dónde suman las cosas y dónde restan. Porque, por ejemplo, eso también surge para los resultados negativos, pero el patrimonio en realidad aumenta por la derecha y disminuye por la izquierda. Ya lo vamos a ver con una fórmula que es mucho más simple y mucho más fácil para poder identificar cómo tengo que llevar bien esta partida doble. Sí, para caja sí. Ingreso en la derecha y egreso a la derecha, Nicole. Perfecto. ¿Alguna duda más? La idea es que durante el día de hoy conozcan cuáles son los aspectos generales o los criterios a tener en cuenta y por qué es la existencia de esto que es la contabilidad, ¿sí? Ahora estamos viendo más que nada todo lo que es el proceso final, pero el desmenuzar esa información y el tramitarla, el contar con información detallada realmente hace que la disciplina técnica sea minuciosa, detallada, para contar con información fidedigna y que yo, por una cuestión de quizás despiste, termine suministrando datos que en realidad no hacen a la claridad de la información que me están solicitando. ¿Hay alguna posibilidad de aprender y practicar a través de software gratuitos? Mira, seguramente hay algunos, pero todo depende de qué tipo de empresa vos quieras utilizar
como modelo para ver si el software que utiliza vos podés encontrarlo dentro de lo que es el gran sitio web, la gran web. Pero no son legales, digamos, ¿sí? Estas versiones gratuitas no terminan siendo legales, pero sí quizás puedas utilizarlas como para sacarte dudas, por ejemplo, para el tango, el tiempo, ¿sí? Que hay veces que una vez que uno logra identificar cuál es el funcionamiento específico, termina cargando datos que luego suministran información y la procesan solos. Sí, yo te aconsejo buscar, googlear, sobre todo las partes educativas, ¿sí? Los aplicativos educativos, y si no, hacer capacitaciones propias del tema o del sistema que utilices, que entre sí no van a ser unos iguales a otros, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más? Antonella, había una duda, dice, ¿los gastos en tarjetas de crédito se cuentan como pasivos corrientes? Sí, como les comentaba, las primeras 12 cuotas las vamos a tratar de colocar dentro de lo que son los pasivos corrientes, ¿sí? Y el resto lo podemos manifestar dentro de otra línea que va a ser el pasivo no corriente. Pero sería una deuda con el banco emisor de la tarjeta. Él sería el proveedor de ese dinero en efectivo que yo utilicé y que todavía no devuelvo. Perfecto. Y hay otra consulta, dice, para emprendedores, ¿qué consejo nos darías para empezar a describir activos y pasivos? Perfecto, me encantó esa pregunta. Pregunta que está atada con la tercera capacitación de este mes, que es el área de tesorería. Lo que siempre aconsejo es no descartar el uso del papel y de la lapicera. Y qué mejor si eso en realidad lo podemos hacer en sistemas como, por ejemplo, el Office, que da la posibilidad de manejo de Excel, en donde en una columna yo genero los ingresos o manifiesto los ingresos, entiéndase por las ventas que estoy realizando, por inversiones y por el rédito que me están dando. Por ejemplo, no sé si estoy alquilando una casa o si estoy alquilando un local. Las deudas de las personas, o sea, toda deuda que otra persona tenga para conmigo, es decir, el crédito que yo tenga a favor, ¿sí? Y en otra columna, cuáles son los pasivos con los que cuento, para que una vez que yo tengo la lista de mis ingresos o de activos menos los pasivos, yo logro determinar si realmente un emprendimiento me está permitiendo a mí tener un saldo positivo identificando que ese patrimonio me pertenece o no, ¿sí? Siendo que ese pasivo muchas veces puede ser más grande que el activo. Entonces tengo que replantearme actividades o replantearme accionarios que me puedan llevar a tomar decisiones adecuadas en momentos oportunos que logren obtener mayor cantidad de beneficios para mí, ¿sí? Esa es la idea, pero te aconsejo hacerlo con un Excel, y si no con un papel y una lapicera, tratar de ser muy ordenado en el sentido de que tengo que tratar de plasmar todo el desarrollo de las actividades que estoy haciendo en términos numéricos para identificar si realmente tengo un saldo a favor o no está todo saliendo como yo quería, ¿sí? Pero bueno, esa herramienta la vemos en la gestión del área de tesorería, que es el flujo de caja. De nada. Ahí está. Bien, por el momento acá no hay más consultas. Si alguien quiere habilitar el micrófono. Bueno, perfecto. Entonces damos por finalizado el webinar del día de hoy. Nos volveremos a encontrar ya la semana que viene. Anto, ha sido excelente la capacitación. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Igualmente, muchas gracias a todos por haber participado. Profe, yo entré última, soy Sandra, pero no entiendo el teléfono porque no es mío.
por eso no me he podido anotar, pero estoy anotada en la lista. Trabajo ahí en la UPSI. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el martes próximo, entonces. Bien, Anto, muchísimas gracias. Gracias a los que se han hecho presentes. Nos vemos el martes que viene con un poco más de introducción a la contabilidad. Gracias.